Vamos a comenzar como hicimos la vez pasada con esta oración que a mí me gusta mucho de este santo, uno de mis santos favoritos. Yo digo que cuando yo vaya al cielo, ¿no? Cuando yo vaya al cielo, pues aparte de buscar a la gente que amo y que ya está allá, ¿no? Por supuesto, así como personajes importantes, pues uno de los que voy a buscar es porque me impacta. Estoy pensando, San Pablo, impresionante como evangelizador, me impacta, fue un loco, un apasionado de anunciar a Jesús, no lo paró nada. Le cortaban la cabeza y de cualquier manera su predicación continuó. Fue impresionante lo que hizo San Pablo. Entonces, San Pablo es uno de ellos, por supuesto, que me gustaría ver en el cielo. San Francisco de Asís, por todo lo que aportó, por todo lo que significó para la iglesia en la Edad Media Alta, me parece también fascinante por su radicalidad con el evangelio. Y pues a mí me gusta mucho estudiar y dicen que el más santo de los sabios es Santo Tomás. Entonces me gustaría como sentarme a platicar, ¿no? Con Santo Tomás algún día en el cielo. Entonces, bueno, en fin, esta oración me gusta mucho, ¿no? La vamos a hacer juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres el verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la siguiente es un repaso más o menos de lo que hablamos, porque ya hizo tiempo para que hagamos un puente. La semana pasada, en nuestra primera sesión, empezamos definiendo la cuestión de la apologética. Entonces, así a grosso modo, de una manera general, la primera sesión hablamos de lo siguiente. Yo les mandé por ahí el videíto, pero hablamos de lo siguiente. Primero que la apologética, si no hubiera escuchado usted esta palabra, pues es una rama de la teología, ¿no? La teología, que es el estudio de Dios o sobre todo lo que se relaciona a las cosas que se relacionan con Dios, tiene como que varias ramas. La teología como tal no es una, tiene varias ramas. Y una de las ramas, pues, es la apologética, como es la teología sistemática, como es teología bíblica, como es mariología, como es cristología, como es angelología, como es eclesiología, como es escatología. Todas estas son ramas de la teología de diferentes cosas. Así, la apologética es una rama de la teología, ¿sí? Que tiene la finalidad, ¿no? Como un par de verbos que yo encontré por ahí, un par de verbos interesantes. La explicación, el explicar, ¿sí? Y la defensa, si son sustantivos, explicación y la defensa de la fe. Si lo pasamos a verbos, ¿no? Entonces es explicar la fe. Y segunda cosa es defender la fe. Es una explicación y una defensa de la fe, es explicar la fe. Y a mí me gustó esta definición porque lo primero es lo primero, aunque suene raro lo que estoy diciendo. Primero es explicar la fe. La apologética, muy a menudo se ha entendido más por el segundo que el primero, que es, y aún la defensa de la fe no tiene que ver con andar peleando. La defensa de la fe tiene que ver con dar razón de lo que creo, dar razón de lo que se me pregunta, dar razón, explicar aquello que se me está cuestionando de alguna manera. Que a menudo se ha entendido, sobre todo en nuestro tiempo, empezó a haber una corriente así entre algunos, yo digo influencers, de una apologética muy de encontronazo, muy
al modus operandi de los mismos hermanos separados, así agresiva, frontal, proselitista. Y yo, José Juan, ¿no? Personalmente creo que, pues si vamos a caer en el mismo juego, y me refiero al modus operandi, pues estamos perdidos como para iniciar. Entonces a mí me parece que tiene que ver más con que yo, José Juan, conozca mi fe, la apologética, para si en algún momento me es cuestionado por qué creo tal o cual cosa, yo pueda dar respuesta. Dijimos también que del griego apologéticos, no se alcanza a ver otra vez bien, pero aquí dice apologéticos en griego, tiene que ver con defensa militar de un ataque, como una ciudad que se tenía sitiada, hace una estrategia para defenderse. En la cuestión del diálogo tiene que ver más con un ataque, una defensa verbal de un ataque verbal. Yo mencioné eso. Entre las apologías más famosas en la historia, pues tenemos la de Sócrates, ¿no? Que le escribe Platón, su discípulo, pero es una apología para defender a su maestro Sócrates, el gran filósofo griego, el padre de la filosofía griega, Sócrates. John Henry Newman también escribió otra que se llama otra apología. San Justino Mártir es uno de los, de hecho a San Justino Mártir, creo, si no me equivoco, lo llaman el patrono de los apologetas, porque fue uno de los primeros. Después hicimos un recorrido por estas etapas en la historia. La apologética como tal, esta defensa de la fe, explicar la fe, sucedió más en las primeras dos, a lo mejor hasta un poquito la tercera, pero sobre todo en las primeras dos etapas de la vida de la iglesia, ¿sí? Sucedió aquí bastante la apologética, dado a que otra vez la iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia incluso tenía que ir explicándose los misterios que de alguna manera iban tomando forma a través de los siglos y a través de los concilios. En esta parte era como que muy necesaria la apologética. A partir del siglo IV, cuando la iglesia se hace como la religión oficial del Estado, ¿sí? Entonces ya no hay necesidad y se pierde de alguna manera, aunque no se anula, se pierde de alguna manera esta fuerza que tenía la apologética y queda ahí por muchos siglos. Yo creo hasta en tiempos de la Reforma, por necesidad, vuelve de alguna manera, y quiero decir yo, de una manera a lo mejor no muy sana, vuelve la apologética, ¿sí? Y ya muy recientemente, en el presente, ¿no? Por el surgimiento de muchas sectas que son muy proselitistas, es decir, que son muy incisivas en querer cambiar la gente, en atacar directamente la religión católica. Entonces tuvo un resurgimiento, pero fuimos etapa por etapa. Hablamos de la etapa, la primera, en la iglesia primitiva, hablamos que desde inicio San Pablo, San Pedro, ¿no? Apolo defendían desde el inicio algunas cuestiones, algunas situaciones de gente que estaba queriendo distorsionar el mensaje del evangelio desde el inicio, ¿sí? De ahí brincamos a la iglesia primitiva, ¿no? Entre estas dos, entonces esta es la primera y la última etapa que hablamos, pero hablamos de la iglesia primitiva y después brincamos a la época patrística de los padres de la iglesia, entre los padres de la iglesia están lo que se llaman los padres apologistas, ¿no? Y mencionamos a Tertuliano, a San Clemente, a Orígenes, ¿sí? Por supuesto a San Justino Mártir, ¿no? Mencionamos a San Agustín contra los maniqueos, esta distorsión de cómo era el cielo y cómo eran las cuestiones también en la tierra, y escribe lo que se llama la ciudad de Dios. Hablamos también de la Edad Media que se divide en Edad Media temprana y luego Edad Media alta y luego Edad Media baja. En la temprana, pues tuvo que ver más con defensa, con el crecimiento de los musulmanes, del Islam, que creció de manera impresionante geográficamente, ganó terreno en África sobre todo y en partes de Europa. En la Edad Media alta hablamos de Tomás de Aquino tratando de explicar, de cristianizar a los grandes filósofos. Y después de ahí brincamos a la época protestante y hablamos de Lutero. Yo, José Juan, tengo mi propia teoría acerca de la Reforma. En el curso de Historia de la Iglesia yo les mencionaba, y es
Y puede ser que alguien no esté de acuerdo conmigo, pero ¿qué pasó con la reforma? Mira, Lutero tenía razones, primer cosa que voy a decir, porque luego también cuando lo interpretamos desde un punto de vista demasiado católico es hasta el extremo, vemos como en Lutero a un loco que quería rebelarse, pero Lutero tenía razones de peso, razones racionales, razones pastorales interesantes, ¿sí? Otra vez, yo soy católico, amo la iglesia católica, ¿no? En Historia de la Iglesia vimos cómo en el Renacimiento, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, la iglesia como tal y muchos de sus papas andaban perdidos literalmente. Es en esta época donde tuvimos los peores papas de la historia, ¿no? Por no decir más. Fue impresionante. Es el tiempo de la venta de las indulgencias. De hecho, lo que promueve, lo que hace que surja la reforma protestante como tal, es decir, como que la gota que derramó el vaso o por donde explotó, donde tronó, fue por la venta de indulgencias. Ahí se rompió. Luego, claro, yo también mencioné, Lutero le agregó de su propio costal o de su propia cosecha o su propia agenda. Ya después hizo como que para armar una cosa ya muy de él. Hay cosas entre sus tesis, las famosas 95 tesis, que sí están bien sacadas de los pelos, que son locas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la reforma? Pues yo digo que perdimos todos. Como cuando sucede un pleito marital, cuando se pelea el esposo con la esposa, cuando se pelean los esposos, siempre pierde la relación. Aunque piensa que, yo gané la esposa o yo gané el esposo, en realidad cuando hay un pleito matrimonial no gana ninguno, pierde la relación, todos pierden, como aquel juego de la matatena que le das vuelta y que salía es el todos ponen. En realidad, cuando alguien pelea en la familia, los papás, todos pierden. En la reforma protestante todos perdimos. Perdió el protestantismo, que se separó de nosotros, por supuesto que perdió muchas cosas que se quedaron con los católicos, pero perdió el catolicismo, también perdió el catolicismo, ¿sí? Nosotros nos enfocamos en unas cosas, ellos se enfocaron en otras cosas, lo que ellos se enfocaron, nosotros los perdimos, lo que nosotros nos enfocamos, ellos lo perdieron, fue así. No, tuvieron que pasar siglos para entrar en un proceso de reconciliación. Gracias a Dios, ahorita estamos bien cerquitas de los luteranos y de muchas otras iglesias cristianas protestantes. No me refiero a las sectas, a los grupitos que se abren en la esquina, los templitos pequeñitos, no me refiero a las grandes iglesias protestantes, los luteranos, los anglicanos, los episcopalianos, de las grandes, los ortodoxos. Estamos muy cerca de volver a unirnos como una iglesia sola. Hay algunas diferencias todavía, pero se ha avanzado mucho en esa línea. Entonces, ahí regresó a la apologética, por supuesto, y le digo, y en nuestros tiempos, ¿sí? Después de ahí fue la ilustración, ¿no? El tiempo de la ciencia, el boom de la ciencia, de la razón, del método científico, que también vino y fue un desafío grande para la fe. Para la fe tuvieron que salir varios a defender de alguna manera, porque se anuló todo lo que no podía ser comprobado por el método científico, el método crítico científico. Entonces no tenía fundamento, no tenía razón, no servía, no existía. Se empezaron a negar casi todas las verdades extraordinarias, todas las verdades sobrenaturales como tal. Entonces salió eso, y eso se ha ido arrastrando en los últimos 2 o 3 siglos como tal, ¿no? En el siglo XX tuvimos varios cristianos protestantes que se convirtieron al catolicismo, maravillosos como autores. Estoy pensando otra vez Thomas Merton, Jean Maritain, Teilhard de Chardin, C.S. Lewis, todos estos maravillosos conversos en el siglo XX. En nuestro tiempo otra vez hay un resurgimiento de la apologética, ¿no? Por ahí una fuerza impresionante en México, sobre todo en el sur del país de México, con el padre Flaviano Amatuli Valente, ¿no? Y el grupo que los misioneros de la palabra, de alguna manera, que preparan a la gente, sobre todo a la gente sencilla,
que, que las sectas protestantes, unas cristianas y unas pseudo-cristianas, le digo pseudo-cristianas porque algunas ni cristianas son como tal, que se dedicaban nada más a conseguir adeptos y a convertir gente y a confundir gente para que se viniera. Muchos de esos que, y no estoy diciendo que el modo era malo, eso de ir a tocar y esto y otra vez andar puerta por puerta siguiendo a la gente, es cosas que también deberían hacer los católicos, pero estoy pensando que eran muy incisivos. El padre Flaviano Motuli hizo un trabajo serio, me parece bueno en un principio, después me parece otra vez que se cayó o que caímos a través del trabajo de ellos en algo parecido a lo que hacían los hermanos separados. Pero bueno, una figura importante de la apologética en el siglo XX, finales del siglo XX, el padre Flaviano Motuli. No, en nuestros días, en siglo XXI, el padre Toro, este famoso padre venezolano, ¿no? Que también se hizo influencer, que se hizo viral en las redes sociales, ¿no? Estoy pensando, a mí me encanta, yo mencioné Fray Nelson Medina, fraile dominico, ¿no? Colombiano, que a mí me parece muy bueno. Algunos laicos, ¿no? Famosos en apologética, no sé si en México, aquí en Estados Unidos está el señor Fran Morera, un cubano que radica en Miami, que trabajó mucho con EWTN, el doctor Fernando Casanova, que era un expastor protestante puertorriqueño, ¿no? Y hay un muchachito que tuvo es un influencer, también lo siguen miles, millones de personas y que hacía debates en vivo en la calle con los pastores, un muchacho que se llama Rafael Díaz, que yo mencioné con todo respeto, no me ha hecho nada a mí el muchacho, yo tampoco tengo nada contra él, honestamente, pero el modus operandi, a mí personalmente, a mí José Juan, no me parece. A mí el modus operandi, no que lo que hace está mal o que enseña a la gente o que nos muestra esto está bien, el modus operandi me parece que caemos en el mismo juego. Y ahí es donde yo, José Juan, ¿no? Y con todo respeto, y yo les comento a ustedes que están haciendo esto, yo discrepo, o sea, yo no aprendo mi fe para luego ir a agarrarme, porque a veces pasa eso. Hay gente que primero le cerrábamos la puerta, ¿sabe? Cuando venían, yo me acuerdo cuando vivía en Guanajuato, ¿no? Venían los hermanos separados y cierra la puerta, ¿no? Cierra la puerta, nadie haga ruido, ¿no? Las ventanas, cierra todo. Y venían y tocaban y no les abrías y nadie hacía ruido. Era para que no saliéramos, era como si los mirabas ahí por la cortina, por la persiana, por la orillita y ya se fueron, a ver si ya se fueron, entonces ya podía volver la vida normal en la casa, ¿no? Entonces íbamos no queremos que nos digan y pegamos nuestra estampita en la puerta de la casa de este hogar es católico, no se acepta propaganda protestante, etcétera, ¿no? Pero en realidad no teníamos fundamento para hablar con ellos. Cuando aprendes apologética, y yo he visto mucha gente que hace esto, pasa de cerrar la puerta, no querer hablar con ellos, ahora tiene la puerta abierta. Como ya estudió apologética, tiene la puerta abierta. Es más, los anda buscando con que, véngase para acá, vamos a hablar. Ahora se los quiere echar al plato. No se trata de eso. Se trata de aprender para mí, para luego poder también compartir, pero sobre todo es para mí. Si me preguntan, pues qué maravilla, entonces contesto. En nuestros días es súper necesario, otra vez el nivel de analfabetismo religioso en la Iglesia Católica es súper alto, es súper importante que conozcamos mínimo las bases de nuestra fe. Muchos de nosotros, yo ya he mencionado, nos hemos quedado con lo que aprendimos en el catecismo. O sea, nuestra educación cristiana se quedó hasta los 7 años. Y yo decía, otra vez sin querer importunar a nadie, pero es la realidad, y la realidad no de ustedes, la realidad en general es así, ¿no? Y ahí hemos fallado muchos, yo creo, en muchos sentidos. Es una maravilla que tenemos estos cursos, que hay gente como usted aprendiendo. Pero otra vez, la mayoría de los católicos no estamos acostumbrados a aprender más de nuestra fe, nos quedamos con lo que nos dieron en el catecismo. Entonces, hay católicos muy preparados en su área, yo mencionaba licenciados, ingenieros, gente con maestría, hasta con doctorados,
que sabe mucho de lo que han estudiado, pero en la parte de su fe es muy limitado. Es muy limitado. Gracias a Dios otra vez, y a mí me parece que tiene que ver también con una respuesta del Concilio Vaticano II, se empezó a abrir esto de estudiar. Porque antes del Concilio 1965, ¿quién estudiaba a los clérigos? Solamente ellos. Sí, en los sermones, pues ahí medio enseñaban algo no muy, porque no era así como que, wow, qué predicaciones antes del concilio, cuántas catequesis. Te encontrabas algunas excepciones, pero era raro. Después del concilio, no olvídese, no existía esto después del concilio, y no me refiero a esto digital, me refiero, no existía esto de que personas como usted y como yo, laicos, ¿sí? No clérigos, estudiaran la palabra de Dios, estudiaran historia de la iglesia, estudiaran teología, estudiaran apologética, estudiaran estas cosas. Es ahora que se empezó a dar, claro, ya tenemos más de 50 años y me parece que apenas como que vamos dando el primer paso, vamos dando el primer paso por ahí. El día de hoy vamos a ir a los temas clásicos, a los temas concretos, aquellos que generalmente son los que nos van cuestionando. Y uno de los primeros que quiero hablar es la cuestión de la Biblia y a propósito de la sola escritura. Voy a hablar un poquito más sobre esto, pero con la Reforma Protestante, el cristianismo protestante que surge en el siglo XVI con la Reforma, ¿sí?, echa a un lado lo que llamamos la tradición y se queda solamente con la Biblia, lo que se llama la sola escritura, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos hacen los hermanos separados es ¿por qué los católicos enseñan cosas que no están en la Biblia? La respuesta no es tan sencilla, voy a tratar de elaborar sobre esta. La respuesta es no todo lo que Dios quiso que creamos está escrito en la Biblia. No todo lo que Dios quiso que creamos está escrito en la Biblia. Por ejemplo, la palabra Trinidad como tal, no aparece en la Biblia, en ningún lugar. No aparece la palabra Trinidad. No aparece que, estoy pensando aquí en el bautismo de Jesús, que usted ve que vamos a hablar de él enseguida, ¿sí? Aparece que se abrió el cielo, estaba el Hijo, se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, y apareció una paloma. O sea, aparecieron las tres personas de la Trinidad, pero no dice en la Biblia la palabra Trinidad. Es también el caso de otras verdades de fe. Es decir, cosas que no aparecen en la Biblia, pero que se infieren de la Biblia. No que están en contra de la Biblia, no dicen literalmente, ¿no? Donde dice que es malo abortar, por ejemplo, literalmente, no, es que no dice que es malo abortar, es que dice no matarás. Y en el no matarás entra abortar, entra un montón de cosas, es mucha, o sea, en la Biblia están algunas cosas que eso hacen que inferamos otras verdades de alguna manera. Ahora, en el Evangelio de San Juan, nuestro texto clave para responder ahí es San Juan 21:25. En San Juan 21:25, en el Evangelio, afirma que, si lee la palabra de Dios, hay además, así dice, hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Está terminando el Evangelio de San Juan. Ahorita voy a poner el contexto, pero hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni en todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. A pesar de que una enseñanza no esté claramente en la Biblia, ¿sí?, nada que la Iglesia Católica enseña, de verdad, esto es cierto, nada que la Iglesia Católica enseña contradice la palabra de Dios. El pasaje que le estoy comentando, Mateo 21:25, para que no sea nomás un pasaje por un pasaje, porque ya literal entendemos, acá dice que no todo lo que se escribió, el apóstol San Juan, es el último evangelio, es probablemente uno de los últimos libros que se escribieron de toda la Biblia. Es si es el autor, es el apóstol más joven, el que probablemente duró más años, ¿sí? San Juan. Probablemente si no es que fue uno de sus discípulos quien escribió su evangelio. De cualquier manera, ¿sí?, es la última recopilación de los evangelios canónicos. Ya existían los otros,
Los otros 3. Entonces, él está terminando lo que será el último evangelio. Está terminando. Y antes de terminar, termina el capítulo 22, antes de dejar por sentado, de decir, mira, todo esto que te platiqué es para presentarte a Jesús. Todo esto que te platiqué es para presentarte a Jesús en su evangelio de una manera impresionante. El evangelio de Juan es sensacional. Entonces, él, el evangelista o el escritor de este evangelio, sí dice, hay cosas que no se escribieron. Hay cosas que hizo Jesús, ¿sí? Porque no tenemos los evangelios, y eso hacemos cuando hacemos estudio de los evangelios, no son biografías de Jesús, como tal, como entendemos biografía ahora. No era relatar la historia biográfica, fue sacar pedazos de aquello que le hablaba a los apóstoles, de aquello que les revelaba cosas, de aquellas cosas que les parecía importante. No fue como detalle por detalle, qué pasó un día, lo que pasó el otro día. No es así. Se sacaron cosas que fueron armando estas historias. El género del evangelio, el evangelio como tal no es una biografía. No lo es. No pretendía serlo. Era como, déjame te hablo del Jesús impresionante al que sigo. Y entonces escoges algunas cosas, ¿sí? De eso se trata más o menos los evangelios. Entonces, a pesar de que hay algunas enseñanzas que no estén claramente en la Biblia como tal, es decir, no claramente, sino que no estén literalmente, nada que la iglesia enseña, si nada que la iglesia enseña está contra esto. Hay otras citas que yo menciono aquí, hay otras citas, por ejemplo, Juan 14, 26, dice, el Paráclito, se refiere al Espíritu Santo, es un término que utiliza solamente el evangelista San Juan. El Paráclito, el Espíritu Santo, los conducirá a la verdad y les recordará todo lo que yo les he enseñado. Mira lo que dice acá. El Paráclito los conducirá a la verdad y les recordará todo lo que yo les he enseñado. Es decir, el Espíritu Santo continuará revelando, aclarando, explicando, haciéndonos ver de maneras nuevas, no distintas, nuevas, con más claridad, lo que ya Jesús les había enseñado. Acá no estamos hablando de algo escrito, aquí estamos hablando del Espíritu que va guiando. En el mismo evangelio, en San Juan, en el capítulo 16, versículo 3. Entonces, esto es Juan, capítulo 14, versículo 26, y Juan, capítulo 16, versículo 3. En el 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, más o menos en la misma línea que el texto anterior, Jesús está despidiendo, y antes de despedirse le está diciendo estas cosas interesantes. Esto lo dice Jesús literalmente. No hay algunas Biblias, como una que compré recientemente, que señala las que son palabras de Jesús en rojo. Esto es de Jesús. Cuando venga el Espíritu de la verdad, eso lo dijo Jesús a sus apóstoles, los guiará a la verdad completa. Uy. Otra vez, Jesús ya reveló, pero el Espíritu los irá guiando a la verdad completa. Irán entendiéndola. Y finalmente un texto más en Primera de Timoteo, este apóstol de San Pablo, ¿no? Hijo queridísimo de San Pablo, Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, la iglesia, ¿sí?, es columna y fundamento de la verdad. Pablo a Timoteo le está diciendo, ¿sí?, él es el obispo de su comunidad, le está diciendo que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Esto es importante. El catecismo de la Iglesia Católica, ¿no?, que yo les pedí que lo tuviéramos también ahí a la mano, y es importante. Les voy a mandar el link de acceso del documento que está en el Vaticano, ¿no?, por ahí, o algunos a lo mejor lo encontraron. Si lo busca en la página del Vaticano y busca Catecismo de la Iglesia Católica, le sale el documento. En el número 80 dice lo siguiente, en el número 80, la tradición, otra vez con mayúscula, y la Sagrada Escritura, tradición y Sagrada Escritura 2, ¿sí?, están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Esto está tomado de Dei Verbum, una de las
una de las constituciones más importantes del Concilio Vaticano II. Una y otra, continúa el numeral en el catecismo, hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. La Sagrada Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios más la tradición, ¿no? Y aquí no está toda la tradición, ¿no? Esto es parte de, no es toda. La Sagrada Escritura más la tradición forman parte de lo que se llama el magisterio de la Iglesia. Lo que está aquí no contradice a lo que está aquí. Lo que está aquí complementa lo de aquí. Lo que está aquí complementa y explica lo de acá. Son dos cosas de una misma raíz, que es la revelación. Dios se dio a conocer y por estas dos líneas nos ha llegado. El numeral 81 y al 83 continúan y nos explican un poquito más sobre esto. Vamos a pasar a la siguiente cosa que a veces dicen. Es sobre el bautismo. No, le digo, pueden salir otras preguntas. Es el bautismo, probablemente usted lo ha escuchado mucho. También es una de las clásicas. Eso de que por qué nosotros los católicos bautizamos a los niños. ¿Por qué nosotros los católicos bautizamos a los niños? Un bebé, dicen ellos, es incapaz de optar por Jesús. Un bebé es incapaz de optar por Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser bautizado? ¿Por qué bautizan a los niños si el niño no tiene conciencia? No puede optar por Jesús. ¿Sí? Es una de las preguntas clásicas. Mira, hay que decir, y esto es importante, porque el bautismo de niños es bíblico, ¿no? Otra vez, si regresamos a la parte de, para ellos el fundamento de fe es la Biblia, entonces tenemos que ir a la Biblia sí o sí. Entonces, el bautismo de los niños es bíblico. La Biblia se refiere muchas veces, ¿sí? Muchas veces encontramos pasajes donde habla que se bautizó toda la familia. Literalmente dice, se bautizó toda la familia. Y entendemos que se bautizó toda la familia. Cuando entendemos que se bautizó toda la familia, es papá, mamá, hijos mayores, hijos menores, bebés, toda la familia. Si tenían esclavos, en ese tiempo era común, también los esclavos y las familias de los esclavos. Todos los que vivían en la casa se bautizaban. ¿Sí? Todos. Otra vez, toda la familia. Una vez más, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículos 15 dice, ¿no? Encontramos lo siguiente. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, ¿sí? Suplicó, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Y nos obligó a ir. Acá es importante que entendamos que dice que cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, se refiere a todos los que habitaban su casa, adultos y niños de cualquier edad. Podía ser incluso bebés. No dice adultos y niños, excepto los bebés. Y esto aparece en Hechos una vez y otra vez. Es decir, en el inicio de la iglesia se bautizaban las familias completas. Luego van a decir, no, pero no fue así desde el principio. Si nos remontamos a historias, a los padres de la iglesia, en el finales del siglo I, principio del siglo II, encontramos bautismos de bebés. Es decir, la tradición se continuó, no es algo que nos inventamos luego. Hay otros textos relacionados, ¿no?, que soportan esto, que van más o menos en la misma línea, ¿no? Hechos 2, 38 al 41 dice, pues la promesa es para ustedes y para sus hijos. Así dice. Se refiere a la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Es para ustedes y para sus hijos. No solamente para ustedes, papás, es para ustedes y para sus hijos. ¿Cuáles? Todos sus hijos. Hechos, ¿sí? 18, este es donde dice para todos. Hechos 18:8 dice, Crispo, está hablando, ¿no?, el jefe de la sinagoga, un judío cristiano, Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. ¿Sí? Y continúa, se bautizaban. Termina diciendo que se bautizaban. Crispo, ¿sí?, el jefe de la sinagoga, con toda su casa. Y entiéndanse otra vez, cuando se dice casa es todos los que vivían en su casa, ¿no? Su esposa, sus hijos, otra vez, si tenía sirvientes, sus esclavos, todos. Y luego en Lucas 18:15 dice, Jesús
¿no? Otra vez, una cosa no común, y también puedo decir, es que en el judaísmo no era así. En el judaísmo también los niños tenían que esperar para hacer su bar mitzvah, ser aceptados en la comunidad. Es cierto, pero los niños eran presentados desde bebé en el templo, eran consagrados a Dios como tal. Ahora Jesús, que sí es cierto, los niños no eran recibidos en el templo y a participar activamente en el templo hasta los 12, 13 años, hasta que hacían su bar mitzvah. Jesús, una vez que vienen niños a buscarlo, que se quieren acercar y que los apóstoles otra vez por esta creencia, yo recuerdo que Jesús era judío, los detienen como no dejan que los niños se acerquen. Jesús dice en Lucas 18:15, dejen que los niños vengan a mí, porque los que son como ellos, de los que son como ellos el reino de los cielos, los pone hasta como ejemplo. Y finalmente o sea, Jesús recibía a los niños. ¿Qué problema tenemos con eso? En 1 Corintios 1:16 dice que San Pablo, aquí San Pablo está hablando de la gente que bautizó en Corinto, él fue a evangelizar y empezó a bautizar. Y dice en 1 Corintios 1:16, San Pablo, porque se están peleando y están diciendo quién está con San Pablo, quién está contra San Pablo, quién está con quién. Dice, también bauticé a la familia de Estefanas. Dice nombre propio, él bautizó y dice bauticé, no dice bauticé a Estefanas y a su mujer. También bauticé a la familia de Estefanas, es decir, a toda la familia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1252, respecto a la práctica del bautismo de los niños, dice lo siguiente: la práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Hechos habla de ello. Siglo II es entre el año 100 y el año 200, bien cerquita de los escritos, ¿sí?, bíblicos que estamos hablando. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras, dice el catecismo, recibían el bautismo. Y cita algunos de los pasajes que yo le mencioné acá, Hechos 16:15, 18:18, 1 Corintios 1:16, se hayan bautizado también los niños. Además, a estos numerales complementan el 1250 y 1251, hablan también del bautismo de niños. Mira, yo cuando hablo de esto, sobre todo cuando hay pláticas prebautismales, le digo a la gente como, ¿por qué bautizamos a los niños? Porque el bautismo como tal tiene una gracia que supera objetivamente, tiene un valor. La gracia que se recibe en el bautismo tiene valor más allá de cuándo se recibe, ¿sí? Si usted se bautiza de 18 o de 20 o de 30 o de 50 años, recibe lo mismo que si se bautiza de 2 años o de 2 meses. Las gracias bautismales no dependen, las gracias objetivas del bautismo no dependen, ¿sí?, de la edad. De hecho, no depende incluso de la cuestión de optar por Jesús. Usted optará en su momento. En la tradición cristiana católica, los papás hacen una opción por sus hijos, como los papás optamos por nuestros hijos en tantas cosas. En la educación, en las costumbres, en el lenguaje, en la cultura, en un montón de cosas. En la vida de fe optamos por ellos. Claro, cuando sean adultos, algunos de ellos optarán por sí mismos. De hecho, en la pastoral católica, la confirmación tiene como que esta idea de que ahora el muchacho, conociendo su fe, de alguna manera renueve aquella opción que ya hicieron sus padres por él. Bautizamos a los niños, ¿no? Yo digo, Arjona tiene una canción, ¿no?, muy famosa por allá en el 92, a Ricardo Arjona, que decía, me bautizaron cuando tenía 2 meses y no me avisaron. Hubo fiesta, piñata y ni me preguntaron, ¿sí? Arjona quejándose de que lo que dicen mayoría de los evangélicos, ¿por qué me bautizaron de muchachito? ¿Sí? Es importante que entendamos otra vez que el bautismo tiene un valor objetivo. No, yo le preguntaría a Arjona como que, oye, cuando tenías 2 meses te preguntaron si te dan tu biberón, te preguntaron si hacía frío, si te ponían tu suétercito, si te envolvían con tu cobijita, te preguntaron cuando tenías 2 años si o no lo sé, 5 años por decir, más grande todavía, te preguntaron si
Si te mandaban a la escuela, no, yo a veces digo así como si yo le pregunto a mi hijo, no, al de medio que le encanta los videojuegos, si yo le pregunto a mi hijo de medio que si quiere ir a la escuela o quedarse a jugar videojuegos, si le doy la opción se queda a jugar videojuegos, ¿no? Otra vez, ¿qué hicieron nuestros papás con nosotros? Nos mandaron a la escuela. Las vacunas, yo hablo de las vacunas, que de hecho es un tema, otra vez en discusión, vamos a hablar un poquito de eso el viernes, ¿no? Pero las vacunas, ¿no? Si hacen bien, cuál es el mal que hacen, etcétera. Tus papás, si tú le preguntas a un niño, sobre todo cuando ya es consciente, te voy a llevar al doctor a que te ponga tus vacunas, ¿quieres ir? El niño no va a querer. Hay niños que les da pánico la aguja. ¿Qué hicimos los padres? Se las pusimos. ¿Por qué otra vez salía el anuncio en la televisión? Porque es por tu bien. La fe es el don, es el regalo más grande que podemos darles a nuestros hijos. De verdad, no estoy diciendo, no es una frase. No hay cosa más grande que darle a Dios a nuestros hijos. No hay cosa más grande. Híjola, vamos con este tema de la cuestión de la idolatría. Vamos con un tema, ¿sí? Un tema. Ellos se refieren mucho a un pasaje en la Biblia donde habla de no te harás imágenes, de Éxodo. Hay que leerlo con calma el pasaje. Y dice que porque si en la Biblia, ¿sí? El hacer imágenes está prohibido en la Biblia porque es idolatría. Y dicen que nosotros, el libro del Éxodo 24, esto está en el Éxodo 24. Éxodo 24 dice, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Así dice el pasaje literal, así dice. Y luego este es el pasaje que le digo que nos hacen a nosotros los católicos, se le dicen al católico, vaya por su Biblia, vaya por la grandota, la guadalupana. Yo por ahí tengo una, estas grandotas que uno tiene ahí más de adorno que de estudio a veces en la casa. Y ábrala y usted abre la guadalupana y pues sí, en Éxodo 24 dice eso. Pero yo le explico, es importante que entendamos que la Biblia no es lo que dice nada más, es lo que quiere decir. Entonces estoy de Biblia, yo digo esto, ¿no? Primero porque la Biblia no la escribí yo, no se escribió en el siglo XX, no se escribió ni en Texas ni en Guanajuato, se escribió en un lugar muy distinto y muy distante en tiempo y en espacio. Incluso si fuera Tierra Santa, al Medio Oriente, en este tiempo, esto es distinto, por la cuestión también del tiempo. Entonces, la Biblia es un libro de estudio. Hay que ver qué quiere decir, cuál es el contexto, por qué dice eso, no nada más lo que dice, sino por qué dice. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Sí? Y otra vez, cuando usted entra al contexto, se da cuenta que estamos en esta parte de si habían hecho un becerro de oro y habían hecho el becerro de oro para adorar al becerro de oro. El pueblo de Israel, este es el contexto de esta afirmación. El pueblo de Israel, porque Moisés se había tardado en la montaña, ¿sí? Le pidieron a Aarón que le hicieran un becerro que era una deidad egipcia, que es donde habían salido, conocían esos dioses, le pidieron que se hicieran un becerro de oro y se pusieron a adorar al becerro. Ahí se pone bravo Moisés, rompe las tablas de la ley y entonces habla de esto. Y dicen, bueno, la Biblia prohíbe hacer imágenes. Dios prohíbe hacer imágenes para adorarlas. Eso es lo que está escrito aquí. De acuerdo al contexto, es lo que está escrito aquí. Dios prohíbe hacer imágenes para adorarlas. Y la iglesia está perfectamente clara con esto. La iglesia no tiene imágenes, no hace imágenes para adorarlas, ninguna imagen. La iglesia no manda que nosotros adoremos ninguna imagen. En ningún lugar en el catecismo, dice que vamos nosotros a adorar las imágenes. Ahora, no prohíbe las imágenes en general. No prohíbe las imágenes en general. De hecho, ¿sí? Las imágenes son usadas en el templo de Israel. Y en Primera de Reyes 7:26, habla que grabó sobre las tablas, ¿sí? Se refiere a las tablas de la ley también, y algunas cosas que se pusieron en el templo, grabó sobre las tablas querubines,
leones y palmeras y volutas, ¿no? Como palomas alrededor. Si Dios hubiese prohibido todas las imágenes, no se podría esculpir ninguna figura o dibujar representaciones de aves, peces o cualquier otra cosa. Aparte tenemos otros pasajes aparte de este, ¿no? Primera de Reyes 6:23 dice, hizo en el santuario 2 querubines, 2 ángeles. En Éxodo 25, ¿sí? Del 18 al 19, le pide que vaya haciendo todo, el arca de la alianza, con qué detalles, qué dimensiones, y luego le pide, harás 2 querubines de oro macizo. En Números, ¿sí? Estos que están aquí, en Números 21 del 8 al 9, ¿sí? Es el famoso pasaje de que las serpientes los mordían y se estaban muriendo, y ahora le pide a Moisés, haz una serpiente de bronce. Mire, qué pasaje medio extraño, que es una prefigura de lo que sucederá con Jesús. Haz una serpiente de bronce, ¿sí? Y levántala sobre un cayado, y todo el que voltee a ver a la serpiente que haya sido picado se sanará. En un mastil. Esto habla en Números 21, 8 al 9. Dios, Yahvé, le pide a Moisés que haga esto. Ahora, mayoría de los escrituristas, mayoría de los exégetas, de los biblistas, de la teología bíblica, dice que esta serpiente levantada sobre un mastil es una prefigura de Jesús que será levantado sobre un madero, para que todo el que voltee a verlo se salve, se sane de alguna manera. Explico qué creemos nosotros los católicos respecto a las imágenes, porque eso está distorsionado. Ellos dicen que nosotros hacemos o que nosotros pensamos o que nosotros enseñamos estas cosas. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 2132, esto dice el Catecismo respecto a las imágenes, ¿ok? Esto es lo que enseña la Iglesia. El culto cristiano de las imágenes, no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos, que hace a un lado los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. Ojo, el honor dado a una imagen se remonta, al modelo original. Es decir, no es a la imagen a la que se le rinde el honor, es a lo que representa la imagen. Es como digo, antes... Ahora ya no se utiliza porque ahora en el teléfono tenemos todo, pero antes en tu cartera cargabas la foto de tu esposa, la foto de tus hijos o la de tu novia, ahí la traías y la sacabas y a veces te ponías a platicar con ella. A veces le dabas beso, ¿no? A la foto. Sin representar ninguna, ni estabas loco, ni es ningún tipo de idolatría, la foto representa a alguien. Las imágenes, otra es porque nosotros somos visuales, tiene que ver con los sentidos. Dios se encarna, se acomoda a nuestra realidad para que entendamos, para que podamos ver, para que entremos en relación con Él. San Basilio Magno habla de esto, el que venera una imagen, venera al que en ella está representado. Esto dijo San Basilio Magno. El que venera una imagen, venera al que en ella está representado. Es decir, esta es la imagen de Jesucristo, estoy venerando no a la imagen, sino a Jesucristo mismo. En varios concilios se habló de esto. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no adoración, ¿sí? Porque la adoración, esto que ellos llaman idolatría, o latría, esta palabra aquí, esta palabra en griego, latría, ¿sí? Quiere decir adoración. Entonces, latría es adoración a los ídolos. Adoración. Adoración, dice la Iglesia, ¿sí? Se le debe solamente a Dios. Adoración, latría, el término latría corresponde solamente a Dios. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen, ¿sí? En cuanto tal no se detiene en ella, esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen. El término que se utiliza con relación a lo que nosotros, o como nosotros honramos a las imágenes, los cristianos, los católicos, es dulía, con D de dedo, dulía. La palabra dulía del griego
De hecho, la palabra dulía viene de doulos en griego. Doulos en griego quiere decir siervo o esclavo. ¿Se acuerda el pasaje donde el arcángel San Gabriel le anuncia a María que será madre del Salvador? Y María dice, he aquí la esclava, la sierva del Señor. El término en griego, estaba buscando mi Biblia en griego, pero el término en griego es doulos. Doulos es siervo o esclavo. El término que la iglesia utiliza para rendir honor a los santos o a María o a las imágenes representadas. Primero, las imágenes que se refieren a Jesús, a Dios, el Jesús representado, etcétera, las imágenes, una paloma, el Espíritu Santo, ¿no? Etcétera. Estas imágenes, la adoración como tal va dirigida no a la imagen, sino a quien está representado. Ahora, las imágenes de María y los santos, a estas imágenes se les rinde lo que se llama dulía. Y dulía es reconocimiento. ¿De qué? De que esta persona fue un servidor de Dios, que vivió conforme a lo que Dios quería. Dulía. A María le damos lo que se llama hiperdulía, que está como que por encima de todos los santos, un lugar muy especial, y vamos a hablar de ella el día de mañana. Sí, hiperdulía. A los santos dulía. ¿Qué quiere decir? Que reconocemos que fueron esclavos, siervos de Dios, que supieron vivir conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios.